en esta computadora. Hoy vamos a ver, siguiendo las patologías de salud mental, trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Estaba viendo un poquito el recorrido que hace el libro Cuidados de Enfermería en Salud Mental, que la verdad que es bastante interesante, si no muy bueno, ¿no? Yo la verdad que, aparte tiene un material bastante actualizado, así que... Y estuvimos viendo lo que es una intro al respecto de lo que son las patologías de salud mental, los aspectos legales que lo estuvimos viendo así muy, muy por arriba. Recuerden que está la ley 26.657, que es la ley de salud mental, y que lamentablemente cuesta muchísimo poder aplicarla en el ámbito de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Por algunas circunstancias que, bueno, ahí surgían o les hice ver en algunos artículos que no se pueden efectivizar, como entre otros la infraestructura. Los hospitales de agudo, que tienen la obligación ahora de poder contener a los pacientes de salud mental, no tienen una infraestructura que les permita poderlos abordar de una mejor manera. O sea, llegan a la guardia y tienen que convivir con pacientes con, no sé, con otro tipo de patologías, cuando en realidad se los debería aislar, ¿no? Para poderlos tener un abordaje más tranquilo, ¿no? Charlándolo, hablándolo con ellos, y bueno, eso no se puede hacer en una guardia, ¿no? Por su dinamismo y por lo que puede ocurrir en la guardia. Esa es una de las circunstancias. Esto es lo que pasa en el Hospital Durán, por ejemplo. No así en otros hospitales, como por ejemplo el Hospital Álvarez, que tiene un servicio de salud mental. Y que automáticamente cuando ven que hay un paciente con una patología mental, son derivados, ¿no? Directamente al servicio de salud mental. Donde hay otro contexto, ¿no? Están mucho más tranquilos, es un lugar abierto, no sé si lo conocen. Yo he tenido, como hago las prácticas con los alumnos que tengo de la Escuela Cecilia Grilson, lo conozco el lugar. Aparte hay un compañero mío que es profesor de la Escuela Cecilia Grilson, compañero nuestro es enfermero de ahí del sector, así que... Y en el marco de lo que es el curso de introducción al cuidado de salud mental, tuvimos que hacer una recorrida y estuvimos por ese lugar y también estuvimos por el Hospital Alvear, que ya es un hospital monovalente, que está acá en la zona de Chacarita. Solamente se tratan pacientes de salud mental. La verdad que, sinceramente, es una linda recorrida. Estaría bueno pasarse una o 2 semanas para ir viendo este tipo de cuestiones, digamos, más vívidamente, porque en realidad una recorrida mucho no hace, ¿no? La verdad que mucho no logra que uno pueda visualizar el tratamiento y el abordaje que se le hace a pacientes de salud mental, ¿no? Pero para que ustedes tengan en cuenta, ahí en la guardia, por ejemplo, del Hospital Alvear, las enfermeras o los enfermeros que están en su office, las puertas no tienen picaporte, mejor dicho, los picaportes los manejan ellos, ¿está bien? Y se cierran de adentro. Eso por seguridad, ¿no? Porque nos contaron de varios casos de pacientes muy desbordados, muy, no agresivos, sino que estaban desbordados por su propia patología y que, bueno, lesionaron físicamente a más de uno, ¿no? De hecho, tienen como una sala toda
digamos, con un vidrio muy grueso, muy pequeña la ventana también, y que tiene, digamos, enrejado, ¿no? A título de que no lo puedan romper, y que ahí meten a los pacientes que están muy desbordados, ¿no? Y que para medicarlos o demás tienen solamente una ventanita en la puerta que la abren y dejan la medicación ahí, ¿no? En fin, son todas cuestiones que hubieran sido interesantes de poder ver, de poder analizar. Me refiero al respecto de no tener lo que es las prácticas hospitalarias, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver trastornos del estado de ánimo. Estuvimos viendo trastornos de la ansiedad, ¿recuerdan? Y acuérdense que lo que tiene que ver con el trabajo integrador número 2, que va a hacer un recorrido de todas estas cuestiones, reconozcan que hay algunas películas cuyo protagonista tal vez tenga trastornos de la ansiedad. Así que si de repente les toca esa película analizar y el protagonista tiene esta cuestión, esta patología, bueno, sepan que tienen que ponerlo así, ¿no? Es una enfermedad neurótica. Recuerden que los trastornos de ansiedad están, digamos, en el marco de lo que son las patologías neuróticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente está, digamos, consciente de lo que le está pasando, ¿está bien? Aunque la ansiedad no le permite poder controlar sus impulsos, las pulsiones, como se le dice. En este caso vieron que el trastorno de ansiedad se podía manifestar como un trastorno obsesivo compulsivo, como un estrés postraumático, como ataques de pánico, como fobias. Así que si les toca esto, estaría bueno decir, bueno, este personaje de la película, este personaje protagonista, está padeciendo una patología neurótica, ¿sí?, de trastorno de ansiedad, ¿no?, manifestado por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, o un estrés postraumático. Profe, Sí. como en Mejor Imposible o Mr. Jones, esos son trastornos, pero en Mejor Imposible son trastornos obsesivo-compulsivos. Sí. Y en Mr. Jones No, y es bueno, pero un no, episodio, no te voy a andar dando todas las pistas, qué piola. Ya no te voy a pero es un andar trastorno respondiendo. depresivo severo. Bueno, ahora lo vamos a ver, mira, casualmente. Si viste la película, casualmente vamos a charlar sobre los trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Esperen que voy a compartir el PowerPoint, pero para que tengan una idea, hay dos patologías muy características del trastornos de los estados de ánimo. Y ahora lo vamos a revelar. Esperen que les voy a compartir. Voy a compartir con ustedes el PowerPoint de trastornos del estado de ánimo, que también lo tienen en la, ¿cómo se llama?, en la plataforma, ¿no? ¿Lo están viendo, chicos? Sí, sí. Sí. Bien. Sí. El concepto es cuando la alegría y la tragedia quedan más allá de la gama normal de intensidad, o sea que son persistentes, tanto la alegría como la tragedia, no son una respuesta a las experiencias vitales e interfieren con el desempeño de las funciones diarias. Podría existir allí un trastorno del estado de ánimo, ¿sí? O sea, cuando la alegría y la tragedia son intensas, son persistentes, no son una respuesta a las experiencias vitales. ¿Por qué? Porque uno responde vitalmente o diariamente o cotidianamente o normalmente a este tipo de cuestiones de esa forma. Cuando está alegre, cuando está
viviendo una tragedia, bueno, está triste, está angustiado o está ansioso, ¿se entiende? Acá lo que se denota es la intensidad y la persistencia. Y también otra cuestión importante, interfiere con el desempeño de las funciones diarias. ¿Sí? Che, ¿qué le pasa a fulano que no viene? Y mirá, está muy triste, está triste porque, no sé, le pasó tal cuestión y no, está depresivo, está triste, está tirado en la cama y no puede superar. Sí, pero ya pasó un mes de esta situación. Sí, bueno, pero no puede superar. O a fulana, ¿qué le pasa? No, mirá, no siguió estudiando por esta cuestión, o no puede ir al trabajo por este tema. ¿Mm? Profesor, Sí, Buen día, profesor. hola, buen día. eh, yo conocí un caso, porque esto puede llevar también a la muerte, ¿no? Si se persiste tanto tiempo, Tal cual. porque era una pareja joven, estuvieron de novio como 3 4 años, la chica falleció y bueno, el novio quedó tan mal que un año nada más estuvo y también falleció, porque estaba deprimido, estaba triste por lo que había pasado y muy mal. Mira, qué No, lamentable, no, ¿no? no se alimentaba, nada de eso. Y bueno, no supo salir de eso. Mira. Y era joven, me decís vos. Sí, sí, Eran jóvenes. eran jóvenes, ¿A no, qué no te llegaban los referís? dos, ¿A que sí? no llegaban a 25 años los dos. La pelotita, jovencita. Porque yo les iba a decir, y a ver, no porque lo conozca, sino porque, o sea, lo tengo así de oídas de muchos eh, adultos mayores, me refiero a personas mayores de 65 años, que se muere él o se muere ella, vieron, en un matrimonio, y él o ella automáticamente después se terminan falleciendo, muriendo, ¿no? Por la tristeza. Vieron, no sé si escucharon esa expresión de decir, mirá, no, fueron compañeros 45 años, 50 años de su vida, se murió él y ella no aguantó y se murió después. ¿Mm? Sí, sí, Mi también. señora conoció a una señora que le pasó eso, que se murió el marido y tenían ya 70 y pico de años, ¿no? Y, y ella, bueno, éramos vecinos, la conocía y me recuerdo que ella hablaba con esta señora y le decía que estaba muy triste, muy triste, muy triste, hasta que, bueno, pasó un año y medio, 2 años y se murió. Y las actitudes que tenía eran actitudes de dejadez, ¿no? De tristeza, de depresión, o sea, no. Era hipertensa y, por ejemplo, comía cosas saladas y no le interesaba y demás. Y le decíamos, cuídese, qué sé yo, Felipa, qué sé yo, y no tomaba ningún recaudo. ¿Por qué? Porque es como que se dejan, ¿no? Se dejan estar y se mueren. ¿Mm? Bien, Con mis abuelos toma. pasó lo mismo. Lo mismo. ¿Cómo, Alejandra? Con mis abuelos pasó lo Ah, mismo. Mi mira, abuela falleció un 17 de febrero y mi abuelo el 21, o sea que son 3 días después, 4. mira. Y mi abuelo no tenía ninguna enfermedad, falleció porque, No lo pudo superar. claro, 4 días de diferencia nada más. Mira, bueno. La verdad que es una situación lamentable. El estado de ánimo Una depresión postparto, profesor. también puede ser, sí, ¿por qué no? Ahora lo vamos a ver esto marcado en lo que es depresión. El estado de ánimo es una emoción persistente y mantenida que influye cómo percibe el mundo una persona, ¿está bien? O sea, el estado de ánimo es una emoción persistente y mantenida que influye cómo percibe el mundo una persona. O sea, una persona, según su estado de ánimo, todo puede estar todo mal, está todo mal, esto va todo para atrás y esto está todo mal y acá esto no tiene solución, ni la vida, ni nada, ni el país, ni nada. Bueno,
Como también están aquellos que le ponen pila, le ponen onda, dicen, bueno, vamos que salimos adelante y demás. Reconozcan que hay 4, digamos, tipos o grados en el estado de ánimo. Uno es un estado de ánimo elevado, que es una sensación exagerada de bienestar. ¿Cómo estás? ¡Excelente! No, pero ¿cómo te está yendo? ¡Bárbaro! No sabes, es una cosa de locos. Ah, no sabes. No, pero mirá que está lloviendo. No me importa, para mí el sol ya salió, mirá. Mi vida es una locura. Sí, pero viste que el país... No, pero vamos que vamos para adelante y la vida me sonríe. Bueno, la cuestión es enmarcar este estado de ánimo que no está mal, pero digamos en una situación trágica o que la realidad marque otra cosa diferente, ¿no? Como por ejemplo en esta situación de pandemia, donde uno, si bien se está cuidando, pero digamos que es una situación lamentable, que se está muriendo mucha gente, que se está contagiando mucha gente y que, digamos, ha tenido consecuencias graves para mucha gente. O los incendios, vieron que hubo allá por Córdoba y otras zonas, ir a ese lugar y decirle, bueno, ¿y cómo estás? Ah, no, bárbaro. No, pero mirá que se está quemando. No, no, pero la vida me sonríe, ¿no sabes esto? Bueno, este tipo de cosas son medias anormales, digamos. Parece el presidente hablando, profe. ¿Qué? ¿Qué? Parece el presidente hablando. Bueno. El estado de ánimo eutímico es el estado de ánimo dentro del intervalo normal. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando uno habla de eutimia o eutímico, quiere decir que es un estado de ánimo normal. Que no es ni exagerado, ni elevado, ni tampoco depresivo. Disfórico es un sentimiento o estado triste o desagradable. E irritable es un estado de sentirse molesto o enfadado con facilidad o verse provocado a sentirse ira. No sé si conocen a estas personas, a este tipo de características, que todo le cae mal y se encuentra irritable en todo momento. Así que estas son algunas de los colores, de las características que puede tener el estado de ánimo. Y que uno, en una evolución enfermera, si está ante un paciente de salud mental, puede poner. Ustedes en la película, si ven esto, también lo pueden poner. El protagonista de la película, en líneas generales, conservaba un estado de ánimo elevado, eutímico, disfórico o irritable. Por ejemplo, para ejemplificar irritable, no sé si se acuerdan de esa película hace tiempo que se llamó Un día de furia. Por ahí algunos que son de mi época se acuerdan. ¿Vos, Héctor, te acordás? Sí, me acuerdo. Un día de furia con Michael Douglas, que fue una persona que, bueno, se le soltó la cadena. Parecía Amor y Paz y terminó Rambo, era, no sé. Sacó una pistola y empezó a matar gente, pero porque él tenía digamos, justificaciones aparentes, pero digamos, no fue, digamos, de lo mejor, ¿no? Pero bueno. Bien. Ahora vamos a adentrarnos en lo que son de los... Profe, y la Argentina esa película argentina que estrella un avión, ¿cómo es que se llama? Ahí no me sale ahora. Relatos salvajes. Relato salvaje. También hay. También, sí. Pero, a ver, Relatos salvajes fueron, digamos, manifestaciones que, digamos, que desbordaron a los protagonistas, ¿sí? Desbordaron. ¿Vieron que la idea de la película era de una acción llevarlo al extremo. No, pero la del avión ya estaba enfermo psiquiátrico el avión que estrelló con todo. Sí, en esa parte sí, pero después digamos que los otros vieron que no eran personas violentas, agresivas, que hubo un detonante que los llevó
Ricardo Darín no era una persona, el que la vio la película, ¿no? Por ahí no la vieron todos, pero el famoso Bombita no era violento ni agresivo, pero el tipo vivió una circunstancia que lo detonó, lo desbordó y bueno, se manifestó de esa manera. Que no está bien, pero acá estamos hablando de una persona que todos los días el estado de ánimo de él es irritable. ¿Cómo estás? Mal, mal. No, pero ¿qué te pasa? Y no ves que está lloviendo, se moja todo, que no, bueno, está bien. Bueno, pero mirá, estamos en la clase, sí, pero me tengo que levantar a las 9 de la mañana, ¿vos te parece? ¿Qué sé yo? Ah, no. Bueno, lo podemos hacer a las 10, pero a las 10 también me cae mal, también, sí. Y si lo hacemos a las 11, también me cae mal. Y este grupo, me cae mal todo el mundo. Yo acá lo veo a Héctor y me cae mal. Y Camila me cae mal también. Todos me caen mal. Entonces, llega un momento que uno le llama la atención a este tipo de manifestaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque todo le cae mal y todo está irritable, ¿no? Vamos a ver en los trastornos del estado de ánimo dos patologías que se manifiestan como tales, ¿no? Como trastornos del estado de ánimo. Una de ellas es el trastorno bipolar. Vieron que cuando hablamos de neurosis y psicosis, pusimos en las patologías neuróticas el trastorno de ansiedad que vimos la semana pasada con lo que dijimos, ¿no? Con TOC, con estrés postraumático, y ataque de pánico, fobias. Y en psicosis pusimos lo que es esquizofrenia, que es la patología característica de lo que son los pacientes psicóticos, porque están enajenados de la realidad, pero también en ese círculo estaba trastorno bipolar. Y yo les dije, ojo con esto, ¿por qué? Porque ahora vamos a ver cómo el trastorno bipolar, si bien no es una patología psicótica, pero sí tiene manifestaciones en algún momento de psicosis. Entonces, en algún sentido, a veces uno puede decir que un paciente con trastorno bipolar tuvo un brote psicótico, ¿sí? El trastorno bipolar es una enfermedad psiquiátrica que se caracteriza por oscilaciones anormalmente intensas del estado de ánimo. Como lo pueden graficar acá en esta ilustración, la persona, digamos, va desde la alegría a la depresión o a la tristeza, ¿sí? Y va oscilando tan, digamos, polarizado. Por eso se llama trastorno bipolar. Bi de dos y polar de polos opuestos. O sea, el norte y el sur. O sea, la alegría, la euforia y la tristeza o depresión. ¿Sí? Eso no está bien. Esos trastornos del estado de ánimo, este trastorno bipolar. ¿Sí? Los síntomas, bueno, de acuerdo a las características que tiene, que indica el libro, esto de hecho está tomado del libro, hay episodios maníacos, episodios depresivos y episodios mixtos. Dijimos que el paciente que padece de un trastorno bipolar va a tener un episodio maníaco, donde es redundante la euforia, la irritabilidad, la grandiosidad. ¿Entienden el concepto de grandiosidad? No, profe, yo no. Grandiosidad al respecto de yo me siento Dios. ¿Sí? Grandiosidad es decir, soy el amo del universo. El mundo está a mis pies. Una especie de soberbia, digamos. Grandiosidad, o sea, un Ricardo Ford. Acá todo me pertenece. Yo soy el amo del universo. ¿Sí? Grandiosidad. Que vayas y ver si pobrecito también tendría un trastorno bipolar. Pensándolo, ¿no? Falta de sueño, verborragia. ¿Entienden el concepto de verborragia? No, profe. Sí, cuando habla alguien casi ni piensa, sino que lo dice directamente. Rápido. Ahí está.
verborrágico que habla y habla y habla y habla. Cuando ustedes, obviamente Podría ser como medio impulsivo, quizás. Sí, porque uno como enfermero empieza a notar esto, e inclusive en su círculo íntimo. Vieron que estas patologías se suelen manifestar y uno se da cuenta de observando. ¿Recuerdan cuando comenzamos las clases de salud mental, que dijimos que los griegos, cómo hacían ellos para entender este tipo de patologías? Y observaban. Y Sigmund Freud, que digamos fue un puntal, una bisagra en todo lo que estaba pasando, con, digamos, poder atender a los pacientes de salud mental, ¿él qué hizo? Observaba. Y acá también uno de repente puede observar a una persona que es muy verborrágica. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Bien? Sí, lo que pasa es que yo, resulta que vine para acá, vine para allá, pero entonces resulta, y que yo te quería contar un montón de cosas, pero bueno, déjame contarte que... Y uno se pone a observar, a mirar y a escuchar, y decir, a esta chica o a este muchacho le pasa algo. Porque vieron esa gente que no permiten que uno, aunque sea, meta una publicidad, ¿vieron? Hablan y hablan y hablan y hablan y no paran. Bueno, esa verborragia es llamativa. Pensamiento acelerado, aumento de la actividad y también aumento de social, o sea, hagamos una fiesta, vamos a hacer una fiesta, ¿a quién invitamos? Invitemos a todos los del edificio. Que todo el ISO venga a casa, pero vos tenés una casa de 4, no importa, llamalos a todos. Hacé 5 grupos de WhatsApp y que vengan todos y que... ¿Se entiende? En ese episodio maníaco del bipolar pasa esto. Se llama episodio maníaco. Que ya un poquito Valeria, que vio Mr. John, decía, y el protagonista, para mí me parece que tiene este trastorno bipolar porque le pasaba esto. No sé si algún otro pudo ver esa película de Mr. John. Yo lo vi, pero no lo pude terminar a ver porque no sé qué pasaba, que no... El internet de casa no era la película. No. Ah, sí, bueno, es un poquito vieja, pero del año 93. Pero ahora vieron... Valeria como lo terminó de ver entonces. Bueno, pero vieron, las que lo vieron, o los que lo vieron en esa película, vieron que hay partes donde él... Hay una parte que él se mete a una, digamos, ¿cómo es que se le dice? Un concierto de música. Sí, ahí sí, eso sí lo vi. Y él se deja llevar por la situación y se mete directamente a dirigir la orquesta. Y vieron dónde termina después. O sea, me dijo que lo dirigía mejor que el maestro. Pero vieron dónde termina después. Termina. Sí, pobre. Lo agarraron entre 5 y se lo llevan. Sí, pero la doctora que se enamora de él sabía la patología. Y así todo. Bueno, pero no me la spoileé. No me la spoileé, Valeria. Me la está spoileando. Bueno, hay una relación amorosa. Hay una, ¿cómo se llama? Y de Richard Gere uno no puede no enamorarse, ¿no? Yo también. Sí, todos, hombres y mujeres se enamoran de Richard Gere. Bueno, episodios depresivos, ¿no? Acá tenemos, vieron que el trastorno bipolar eran oscilaciones en su estado de ánimo, pero una oscilación muy característica, o sea, o tengo euforia o tengo depresión. Y en este episodio depresivo, el paciente tiene depresión, falta de placer, alteración del sueño, variación del peso, fatiga, falta de energía, baja estima, desconcentración, pensamientos de muerte y síntomas psicóticos. Que un poquito Héctor tiraba esa línea, ¿no? Puede ser que estos pacientes tengan una ideación de la muerte
o una ideación suicida, sí, lamentablemente, este tipo de pacientes puede ocurrir esto, y más en el episodio depresivo, donde tienen pensamientos de muerte, donde tienen síntomas psicóticos, ¿ven? Que ahí donde yo les digo que de repente uno podría circunscribir lo que es el trastorno bipolar dentro de lo que es una patología psicótica. Les digo esto porque si llegan a ver una manifestación de un paciente bipolar con episodios psicóticos, digan, pero ¿cómo, profe? Si usted me había dicho que esto era una neurosis y no era una psicosis. Es verdad, pero consideren que esto puede, digamos, tener este tipo de manifestaciones en algún momento, especialmente cuando el paciente tiene episodios depresivos, ¿sí? Y después está lo que son los episodios mixtos, ¿no? Donde hay mal humor, irritabilidad, pensamiento acelerado, inquietud, hostilidad, cambios de humor, ideas delirantes y alucinaciones, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos, hasta acá? Bien. No, profe, no. Una pregunta, ¿esto, o sea, cuando una persona es así, es en el mismo tiempo o es como que va pasando como un ciclo, digamos, en un periodo de tiempo? O digamos como que en un momento, en un día puede tener todos estos estados. Está muy bien lo que decís. Sí, no, son etapas, Son etapas, o sea, tiene etapas de episodios maníacos y tiene y etapas de episodios depresivos, ¿sí? O sea, a veces las oscilaciones son un poco más acortadas, o sea, son más cortas, después vamos a ver los episodios maníacos que los episodios depresivos. O sea, son más largos los episodios depresivos por ahí. También todo tiene que ver con la medicación, que ahora lo vamos a ver. Si el paciente no toma la medicación, es muy factible que caiga en este tipo de oscilaciones en un tiempo mucho más breve, ¿se entiende? O sea, por ahí dos o tres días estuvo con un episodio maníaco y de repente cae en un estado depresivo, ¿se entiende? El diagnóstico, por eso, para llegar al diagnóstico, es difícil. O sea, es difícil para todas las patologías de salud mental llegar a un diagnóstico, porque, insistimos, vuelvo a insistir, se remite mucho a lo que pasaba con los griegos. Se observa, se saca mucho la ficha, como quien le diría uno, vulgarmente, al paciente sobre sus manifestaciones, sobre lo que hace, lo que deja de hacer, sobre lo que piensa, sobre lo que no piensa. En este caso, las manifestaciones y síntomas clínicos se ven al menos durante una semana. O sea, en una semana este paciente tiene que manifestar este tipo de cuestiones para yo llegar o arribar a un diagnóstico. Yo les digo sinceramente que la experiencia indica que estos pacientes por ahí están más tiempo, por ahí 15 o 20 días internados en un hospital monovalente o en un servicio de salud mental, para que el psiquiatra o el equipo de salud mental, o sea, los licenciados en psicología, den con la tecla. Y va a tener mucho en juego en el diagnóstico los antecedentes personales y familiares. No, y yo tengo una abuelita que también tenía trastorno bipolar, o yo tenía mi papá que tenía este tipo de depresión, o yo tenía. Bueno, todo esto también va a entrar mucho en juego. Las causas del trastorno, dijimos, pueden ser genéticas, familiares biológicos en primer grado, me refiero a papá, mamá o abuelos, ¿sí? Cualquier episodio maníaco se da después de un agente estresante, como por ejemplo la alteración del sueño, y los neurotransmisores noradrenalina y dopamina aumentan en un episodio maníaco. ¿Vieron que dijimos que había neurotransmisores que inhibían, como por ejemplo el GABA? ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? El ácido gamma aminobutírico o GABA, que inhibía, ¿no? Por ejemplo, digamos, los impulsos.
razón por la cual la célula se cargaba de una carga negativa y se mantenía en reposo. Y, por ejemplo, controlaba de esa forma lo que eran los trastornos de ansiedad. Esa intranquilidad que uno sentía, bueno, ahora a partir de que uno potenciaba con una benzodiazepina a los neurotransmisores GABA, bueno, entonces ahí había como en una meseta de reposo caía la célula y bueno, no había manifestaciones excitatorias. Pero hay neurotransmisores que sí excitan, como la noradrenalina y la dopamina. Y estos aumentan no por nada en un episodio maníaco en un paciente con trastorno bipolar. Lo mismo que disminuyen en un episodio depresivo. ¿Se entiende esto, chicos? Esto a nivel neuronal, ¿no? Más del 90% de pacientes con un episodio maníaco van a tener luego más episodios, ¿sí? Y la tasa de recurrencia sin tratamiento son 4 cada 10 años, aunque cada caso es particular. O sea, acá se está haciendo, digamos, como una estadística, pero a ciencia cierta uno no puede, digamos, tomar como un patrón al respecto de esto, porque, bueno... ¿A qué se refiere, profe, con tasa de recurrencia? ¿Qué? Que vuelve a pasar. O sea, que vuelve a suceder lo que le estaba pasando. O sea, la tasa de recurrencia... Cada 10... Ah, de 4 a 10, o sea, es claro, bastante prolongado, yo pensé que era más. Sí. Eso quiere decir que vuelve a ocurrir este tipo de manifestaciones, ¿no? La mayoría pensé que eran más seguidas, digamos, no cada... No, porque hay digamos... Porque esto es sin tratamiento, o sea, que con un tratamiento casi ni le vuelve a pasar. Sí, puede ser que los tratamientos sean efectivos, los casos son particulares y ya les digo, por ahí no hay manifestaciones, 1, 2 años, 3. No es que uno puede decir, paciente de trastorno bipolar y mira, cada tanto tiempo vos vas a pasar esto y esto y esto. No. A veces coincide con digamos, las manifestaciones generales, pero a veces no. Por eso dice acá, cada caso es particular, ¿no? La mayoría de los pacientes tienen más episodios depresivos que maníacos, por eso le decía. Hay más, digamos, depresión que euforia. Por eso el paciente tiende más a tener ideación suicida que no. Y los episodios maníacos son más breves y terminan de forma súbita que los episodios depresivos. Son más cortitos, como vos decías, Jessica, son más cortitos los maníacos que los episodios depresivos. Cuando un episodio maníaco se sucede con psicosis, ¿ven? O sea que hay euforia, excitabilidad, aumento de la sociabilidad, ¿ya? Bueno, y se sucede con alucinaciones o ideas delirantes, son más graves y tienden a desembocar en suicidios o agresiones. ¿Se dan cuenta cómo un paciente con bipolaridad que está en un episodio eufórico, ¿sí?, puede tener manifestaciones suicidas o agresiones? Por ejemplo, para no dar tantas pistas, pero en esta película de Mr. John, que según Valeria dice que es un trastorno bipolar, si no vieron la película, hay una parte donde él se sube a un tejado. ¿La viste, Valeria, esa parte? No quiere que cuente nada, profe, usted. Bueno, contale esa parte. Oye, profe, yo lo vi, se subió a un tejado. ¿Se subió a un tejado y qué hizo? Claro, ¿qué hizo? Iba a volar. El tipo se subió a un tejado y vio un avión y quería volar. Sí. Bueno, estaba re chapa, le digo, estaba punto caramelo, ¿no? El trastorno bipolar generalmente... Bueno, ahí están las alucinaciones que usted dice, alucinaciones o ideas delirantes. Si ustedes observan y pueden ver, van a ver cómo
el sonido de la película, la ambientación, el sonido, sí, el sonido mismo de la película, los va a conducir a este tipo de síntomas, de emoción. ¿Mm? Vieron que las películas el sonido tiene mucho que ver. Si yo pongo un sonido de terror, ¿vieron? Yo estoy viendo una escena de terror y de repente me ponen chon, 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 chon. Entonces yo ya, el sonido me está conduciendo a una situación de terror. Bueno, en este caso van a ver cómo el sonido ambiental los va a conducir a este tipo de manifestación delirante y alucinación. ¿Mm? Claro, encima él no se tomaba los medicamentos. Bueno, ya la otra contó todo, No. ya está todo contado, listo. Bueno, el trastorno bipolar generalmente se asocia a abuso de sustancias. Estos tienden a tener un ciclado mucho más rápido entre episodios maníacos y depresivos. O sea, que para ir más o menos respondiendo a lo que decía Jessica o preguntaba, acá cuando hay abuso de sustancias, que después lo vamos a ver en un apartado, no un apartado, mejor dicho, en un tema que se llama abuso de sustancias, van a ver esta situación que les puede ocurrir a todos los pacientes psiquiátricos, ¿no? Que no solo tienen una patología psiquiátrica, no solo son esquizofrénicos, o tienen algún trastorno de ansiedad, o tienen TOC, o tienen, no sé, o en este caso son bipolares, y sumado a eso, abusan de sustancias. A estos pacientes se les llama pacientes duales. Duales. ¿Qué quiere decir? Que tienen dos patologías y que tienen que ser tratadas, digamos, en forma, digamos, en el mismo momento, ¿no? No se puede resolver una cosa y después resolver la otra, no, se tiene que atender las dos al mismo tiempo, al unísono. El tratamiento medicamentoso, hasta acá estamos bien, ¿no, chicos? ¿Sí? Profe, sí. pero siempre estos pacientes tienen que ir acompañados por una red de apoyo, ¿no es cierto? La familia, los amigos, el entorno. Se da cuenta y tiene que estar apoyado. Sí, seguro, sí. En Mr. John era el amigo. Bueno, está bien. Por eso digo, siempre tiene que haber un apoyo. Bueno, a ver, ¿ves cómo vos, por ejemplo vos, Valeria, que viste la película, te estás dando cuenta de este tipo de cuestiones mientras vamos hablando esto? Ahora te estás adelantando un poquito, pero sí, ahora te vas a dar cuenta de cuando veamos el tratamiento que tiene mucho que ver esto, el acompañamiento que se le hace a este tipo de pacientes. Claro, el amigo era el apoyo primario de él. Exactamente. Otra cosa que tienen que ver en este tipo de películas, que yo les di para, digamos, como base para hacer los trabajos, tiene que ver con el tratamiento medicamentoso. Poder identificar el tratamiento medicamentoso. Hay muchas veces que se identifica a la pastilla o al comprimido. Hay muchas veces que al protagonista se le dice, tomate, no sé, tal medicación. Anótenla o anótenlo, digamos, qué tipo de medicación se le da o qué tipo de tratamiento se le da. ¿Se entiende eso? En este caso, para el trastorno bipolar, se utiliza benzodiazepinas y antipsicóticos. Recordemos que benzodiazepinas, como la otra vez vimos, pueden ser clonazepam, alprazolam, lorazepam, y como antipsicótico tenemos la risperidona, que después vamos a ver en los pacientes psicóticos cómo se utilizan este tipo de medicamentos y cómo hay algunos que son mucho más, digamos, agresivos o que tienen efectos colaterales mucho más fuertes y por eso se dejan de usar que estos. La risperidona
Después vamos a ver que es mucho más noble y por eso se utiliza en pacientes psicóticos. Un antipsicótico como la risperidona. También anticonvulsivantes como el ácido valproico y la carbamazepina. Y también es importante que sepan que hay estabilizadores del estado de ánimo como el litio. El carbonato de litio suele tomarse, en realidad suele no, es el medicamento de elección para el tratamiento del trastorno bipolar. Así que esto, ante una consulta, digamos, en un trabajo o en un final, ¿sí? Si ustedes deberían nombrar cuál es el tratamiento medicamentoso para un paciente con trastorno bipolar, está bien que digan, bueno, se utiliza un estabilizador del estado de ánimo como el litio. ¿Qué es el litio? El litio es una sal. Es un, digamos, un electrolito, como la sal, como el sodio. Y ahora vamos a ver después cuáles son las acciones de enfermería tendientes a esto. ¿Por qué? Porque los pacientes con trastorno bipolar, a partir del consumo de litio que toman o que tienen, pueden llegar a tener efecto tóxico, razón por la cual siempre se tiene que estar controlando a nivel sangre los valores de litio que tiene en su cuerpo. Eso ahora lo vamos a ver. Profe, una pregunta, tengo Sí. dudas, ¿no? Nosotros teníamos acá una señora que vivía en el edificio que tomaba la Penax, ¿no? Muy ¿Que fuerte, tomaba? siempre. La Penax. Es un nombre comercial, no conozco la droga. Ah, no sé cuál era. Claro. Tenés que saber cuál es la droga porque nombre comercial puede haber muchos. ¿La Tenac decís vos? Tenía que hacerle análisis sí, casi siempre, porque tenía que llevar la receta con los análisis y un triplicado, creo. Sí, en realidad son, sí, no, acá yo busco la Tenac y no hay ninguna. Puede ser que se escriba de alguna otra forma. No. Porque estoy en Zoom, Dani, me está llamando. Latec, no tengo ningún medicamento así con este nombre, la Tenac. Sí, me acuerdo que lo tomaba, era muy fuerte. ¿Y cuál es la consulta? ¿Por qué ella le tenían que hacer análisis cada 2 meses, Sí. 3 meses? ¿Y por qué tenía que ser triplicada la receta? Bueno, esos son, el hecho de que sea triplicada la receta en realidad son duplicadas porque son de existencia controlada, hay un régimen que así lo indica, que para que no se abuse de este tipo de sustancias y porque generan dependencia, tiene que haber un ente que regule el expendio de este tipo de medicamentos. Entonces, tenés que llevar una receta de un médico psiquiatra o de un médico, pero por duplicado, porque una lo va a retener la entidad, ¿no? ¿Se entiende? Sí, acá lo encontré. La Penax dice, indicado para reducir el riesgo de conducta suicida recurrente de los pacientes con esquizofrenia o trastorno esquizofrénico. No, pero lee la droga. ¿Qué droga es? Ah, ahí me fijo. Sí, clozapina. ¿Clozapina puede ser? Sí, clozapina. Ah, clozapina, sí. Sí, la clozapina seguro se usa para los trastornos psicóticos, pero de esquizofrenia, sí. Tiene que ser venta bajo doble receta, sí. Pero eso lo vamos a ver la semana. Gracias. Eso lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Cuando veamos lo que son trastornos psicóticos, o sea, la esquizofrenia en realidad. Bien, sigamos con este tema de trastorno bipolar. Dijimos que el tratamiento medicamentoso sumamente importante es litio, ¿verdad?
También el tratamiento psiquiátrico, importante. Ustedes hablan de un grupo de apoyo, pero acá quien tiene que rodear y quien tiene que, digamos, estar enterado de todas estas cuestiones y hacer un seguimiento es un médico psiquiatra y en realidad el equipo de salud mental. Médico psiquiatra, un psicólogo y en su defecto un asistente social también. Acciones de enfermería para poder abordar esto. Control del estado emocional y mental. ¿Para qué? Para yo determinar si están ante un episodio maníaco o ante un episodio depresivo, ¿sí? Vieron que no es muy difícil poder circunscribir o diagnosticar a un paciente de acuerdo a las manifestaciones según lo que hemos visto, ¿no? Son muy característicos y muy visibles, digamos. O sea, si lo vemos muy excitado, muy alterado, hay veces que de la excitación, yo leí, me acuerdo en otro apunte que tenía, de la excitación, un paciente bipolar, se dice que pueden hacer grandes compras y de hecho hay muchos que no tenían, se le han sacado las tarjetas de crédito porque se han gastado lo que tenían y lo que no tenían. Les digo que para el grupo familiar, tener un paciente con trastorno bipolar y que esté ante un episodio maníaco y le puede agarrar la tarjeta y comprarse un barco, un yate, si es que tiene una tarjeta de esas, vieron, súper potente. Ahora, por ejemplo, la que tengo yo, si tengo trastorno bipolar, a lo sumo voy al chino y me compro 200 de jamón y 200 de queso y nada más. Y menos en esta etapa menos en esta fecha del mes, que me parece que va a decir, no tenés, ¿cómo se llama? Efectivo. Bueno. Control del equilibrio electrolítico. ¿Por qué? Porque el litio, dijimos, es una sal que se ve afectada por la ingesta de otras sales. O sea que el litio lo que va a hacer es competir con el sodio. Y esto es un tema importante. ¿Por qué? Porque las células no necesitan litio, necesitan el sodio. Vieron que la bomba sodio-potasio hace que entren dos partículas de sodio y 3 partículas de potasio o de moléculas, pero no necesita litio. Y el litio compite con el sodio. ¿Qué quiere decir esto? Que un aporte insuficiente de sal provoca que los riñones retengan litio. O sea, si yo consumo menos sal y le voy a estar dando la posibilidad al litio a hacer a que prepondere en mi cuerpo y de hecho de esta forma se vuelve tóxico. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Se entendió? No. Digamos que, insisto, como el litio es una sal, a nivel renal vieron que hay una reabsorción tubular. No sé si pudimos ver patologías renales, o no sé si ustedes vieron patologías renales. ¿No? Sí, profesor, lo vimos. ¿Lo vieron conmigo o lo vieron? No, lo vimos antes hasta que, así muy por arriba, lo vimos el año pasado. Bien. Pero cuando usted vimos cirrosis. Ah, sí, bueno, entonces, Sí. recuerden, vieron que en el glomérulo, que llega a la sangre, obviamente, ¿no? Empieza a ir por el túbulo contorneado proximal, después por el asa de Henle, por el túbulo contorneado distal y por el tubo colector, y después se formaba la gota de orina, ¿sí? Pero en paralelo a esta estructura están los capilares peritubulares. Estos capilares lo que hacen es permitir que algunas sustancias que van por los túbulos se vayan reabsorbiendo. O sea, el cuerpo, ¿no? En ese pasaje
es como que va tomando algunos electrolitos y algunos líquidos. En este caso, si hay litio y hay sodio, el cuerpo le va a dar mayor, digamos, preponderancia o va a tener mayor adherencia al litio que al sodio. Entonces, en este túbulo, en vez de agarrar el sodio, va a tomar el litio. Y lamentablemente el litio es tóxico para el cuerpo. O sea, a niveles pasando al 1,5 mil equivalentes ya es tóxico para el cuerpo. De 0,6 a 1,5 mil equivalentes, el litio es tóxico. Entonces, si esto está ocurriendo porque hay poco sodio, y lamentablemente, bueno, vamos a tener un paciente que va a tener manifestaciones de toxicidad por este litio. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quién le pasa esto? A pacientes, por ejemplo, con patologías cardíacas que tienen una dieta hiposódica. ¿Qué quiere decir? Que comen sin sal. Un paciente con trastorno bipolar que esté medicado con litio no se puede admitir. ¿Por qué? Porque ese paciente, por su patología cardíaca, no come con sal. Entonces el litio va a tener mayor preponderancia en su cuerpo y va en cualquier momento a elevarse y tener manifestaciones tóxicas. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que contrarresta el litio? El sodio. Por eso una persona que no tiene problemas cardíacos, que come con sal, bueno, mientras más sal coma, mejor. Mientras más sodio consuma. Se come un paquete de papa frita y está perfecto. ¿Por qué? Porque eso va a contrarrestar al litio. ¿Se entiende? Y cuando llega al riñón, como va a haber más sodio, los capilares peritubulares van a tomar más sodio que litio. ¿Se entendió así? Por eso el control del equilibrio... Sí. Bueno, por eso el control del equilibrio hídrico es importante. ¿Por qué? Porque el litio causa poliuria. ¿Qué es la poliuria? Mucha orina. Cuando uno orina muchas veces y orina mucha cantidad, ¿sí? Poliuria. Es muy característico eso en los pacientes diabéticos, poliuria. Bueno, el litio causa poliuria. Entonces, ¿por qué? Porque bloquea la hormona antidiurética. Vieron que la hormona ADH, ¿sí? Que está secretada por la hipófisis, esta es lo que retiene el sodio y el líquido. En este caso, si la bloquea, el paciente orina y orina mucho. Por eso también hay que estar controlando el estado renal, o sea, el BUN y la creatinina, o sea, la urea y la creatinina. Vieron que en un paciente renal lo que se altera cuando tiene un problema renal son la urea y la creatinina. La urea, recordemos que son los productos de desecho de las proteínas, ¿sí? Y la creatinina, un proceso de degradación de los músculos. Eso le decía, profesor, nosotros estamos viendo insuficiencia renal y entonces estamos viendo todo esto. Bien, buenísimo. Esto entonces es lo que se altera. Y hay que tener en cuenta eso en un paciente bipolar que esté en tratamiento con litio. Lo mismo que el estado o controlar el estado cardiovascular, ¿sí? Por hipertensión y por arritmia. Apoyo emocional, que era lo que decías vos, Valeria, o sea, y educación al paciente y a la familia. Es importantísimo, o sea, que el paciente que tiene un trastorno bipolar, no solo él esté consciente de su situación, sino también su entorno familiar, su grupo familiar y sus allegados más íntimos, ¿no? Si es que no tuviera tanta familia, porque a veces puede ocurrir, ¿no? Y importante también, extracción de sangre para establecer los niveles de litio en sangre. Todo esto, así que si a ustedes les preguntan, o se preguntan en un final, acciones de enfermería para un paciente con bipolaridad, reconozcan este tipo de cuestiones. Que tiene mucho que ver la ingesta de litio, ¿sí?
Y si es así, bueno, tengo que revisar si no tiene patologías cardíacas, si el estado de la función renal es la óptima, ¿sí? Y establecer si obviamente tiene apoyo emocional, si la familia, si su entorno reconocen este tipo de cuestiones, si saben que hay episodios maníacos y hay episodios depresivos. Sí, obviamente que el psicólogo, que el psiquiatra también le van a informar al respecto de esto a la familia, pero nosotros como enfermeros también estamos capacitados para hacer este tipo de cuestiones. En caso de ideación suicida, hay que valorar si el paciente tiene un plan y si tiene métodos para consumarlos. ¿Qué te pasa, fulanito? Y no, no sé, no me siento bien, no, tengo ganas de morirme, tengo ganas de matarme. En ese caso no hay que salir uno corriendo ni alarmarse y tratar de ver si tiene un plan y si tiene método. ¿Y esto cómo lo llevarías a cabo si es que lo llevas a cabo? No, y me pienso colgar de ahí del techo, me pienso tirar abajo un tren. ¿Y cómo lo harías? No, y porque ya estuve investigando así. Bueno, esto hay que tener mucho cuidado y tenerlo muy en cuenta. Compártalo con el equipo de salud mental, porque el equipo debe participar para garantizar la seguridad del paciente. Siempre, en este caso, los pacientes con bipolaridad o con algún trastorno psiquiátrico que estuvo en nuestra sala, tiene que estar acompañado con algún familiar por este tipo de cuestiones. En nuestra sala, por ejemplo, en internación de guardia, no se aceptan que haya familiares que se queden todo el día, vieron las 24 horas. Salvo y excepto que tenga patologías psiquiátricas como este tipo de patología. Y menos, o sea, mejor dicho, más si tienen una ideación suicida o si intentaron suicidarse. ¿Y por qué? Porque en cualquier momento que uno los deja solos, lo pueden perpetrar, lo pueden llevar a cabo, ¿no? Retire de la zona del paciente los objetos potencialmente peligrosos como cuchillos, encendedores, hojas de afeitar, cinturones, cordones de zapato. Este tipo de elementos pueden permitirle llevar a cabo esta situación. Por eso, antes de alarmarse y poder entrevistar a un paciente así, tal vez preguntar tranquilamente, ¿no? Sin alarmarse, decirle, ¿vos cómo pensás hacer esto? No, porque me traen unos cuchillos así, pienso cortarme la yugular, bla, bla. Bueno, entonces hay que compartirlo con el equipo de salud mental. Che, mirá, doctor, mirá que me dijo esto y esto y esto, y lo va a hacer así, así, así. Por eso, paciente psiquiátrico con este tipo de patologías en el hospital se le da cuchillos, o mejor dicho, utensilios de plástico, que también, miren que tiene filo. Algunos hemos enganchado cortándose o queriéndose cortar las venas con este tipo de utensilios. Y hay que valorar la seguridad del paciente durante la noche, porque puede sentirse desatendido. Es muy importante que durante la noche no se encuentre aislado y que uno lo pueda contener si es que tiene algún problema, ¿no? Un paciente con riesgo elevado de conducta suicida precisa observación estrecha, idealmente en un centro psiquiátrico. Estas son algunas de las cuestiones que tienen que ver con la ley de salud mental, que indica que todo paciente psiquiátrico tiene que ser atendido en los hospitales de agudos. ¿Por qué? Y porque no todos, chicos, los enfermeros están capacitados para este tipo de tratamiento y de abordaje. Entonces, a mí me tocan, como en mi sala, me tocan 12 pacientes, y de los 12 pacientes hay 1 o 2, como a mí me ha pasado, que tienen idea suicida, y yo me voy. Escúchame, se me está muriendo el paciente de la cama 2, ¿qué me importa el de la cama 6 que se intentó suicidar?
¿Por qué? Porque estoy solo, qué sé yo, si a mí me ha pasado. Yo no tengo 20 manos, no puedo estar con uno, con otro, ¿se entiende? Entonces, por eso se deja a los familiares, para que le hagan un seguimiento y para que estén con ellos. Y si no tuvieran familiares, hay veces que uno llega y encuentra un policía de consigna. ¿Por qué? Porque es un chorro, porque es, digamos, una persona que está privada de su libertad. No, es para protección de personas, se llama. Esas consignas son protección de personas, se llama. O sea que ese policía está para cuidar a esa persona de que no se que consuma el hecho de que ya intentó. O sea, está internado por un intento de suicidio y no se quiere que lo consuma, ¿no? Por eso le dejan, si no tiene ningún familiar, a un policía. Tuvimos el caso de una señora que se cortó la yugular con un cuchillo, esos sierrita, ¿vieron? De Tramontina. Y tenía un corte importante, ¿no? La yugular, que bueno, le salvaron la vida porque hicieron una compresión del lugar, la trajeron, la cosieron, ¿no? Los cirujanos y bueno, pero había una policía mujer de consigna ahí con ella en todo momento. Y iba al baño y ella tenía que estar ahí observando qué es lo que estaba pasando. Y muchas veces los pacientes psiquiátricos quieren tener más libertad y salir de ese ámbito porque no aguantan estar tanto tiempo. Bueno, si tiene una policía de consigna, nosotros siempre lo dejamos salir afuera, ¿no? Afuera hay como un jardín y demás, y bueno, mientras esté con la consigna, minimice las acciones de grupo para el paciente en fase manía, ya que se sobreestimula con facilidad y puede tener dificultad para responder adecuadamente cuando está con muchas personas. Si reconocemos que hay un paciente o una persona con trastorno bipolar y que está en un episodio maníaco, no sería, digamos, o sea, sería perjudicial que le generemos un entorno hiperexcitante. Che, vamos a hacer una fiesta, vamos a traer equipo, vamos a poner música y traigamos alcohol y vamos a tener unas chicas que bailen y unos muchachos y qué sé yo. Y lo estamos sobreexcitando, ¿se entiende? Se esperaría que tratemos de remitir estos episodios generándoles un contexto mucho más tranquilo. De oportunidades claras para realizar actividades físicas y caminar es la actividad ideal. Por eso a este tipo de pacientes que están ahí encerrados, me refiero porque obviamente están en su habitación y no hacen otra cosa, no tienen tele, no tienen nada, en mi servicio, ¿no? Por ejemplo, lo dejamos que con la consigna vaya por los jardines y camine. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, chicos, hasta acá? ¿Continuamos? Dijimos que había, dijimos que había dos patologías que son características de manifestaciones del estado de ánimo, de trastornos del estado de ánimo. La otra es la depresión mayor, el trastorno depresivo mayor. El trastorno depresivo mayor se presenta cuando los sentimientos de tristeza, de pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un largo periodo de tiempo. ¿Sí? Es un trastorno del estado de ánimo. Se presenta cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria. O sea, uno no puede continuar haciendo lo que hace. Si es una ama de casa, no hace los quehaceres de la casa. Si es una persona que trabaja, no va al trabajo. Si está estudiando, si es un escolar, no va al colegio. Y esto por un periodo largo de tiempo. Los signos y síntomas del la depresión mayor es un estado de ánimo depresivo todo el día o gran parte del día.
esta persona se siente triste o vacía. Que, insisto, nos puede haber ocurrido en algún momento, de tener tristeza o sentirnos vacíos. El tema que yo me preocuparía es cuando esto perdura en el tiempo. O sea, que empezó hoy y que no tiene una continuidad y pasó un mes y 2 meses y sigo igual. ¿Se entiende? Porque si no tengo un día como hoy que está lloviendo, que no tengo un peso y bueno, me puedo sentir triste o vacío. Pero si esto se perpetúa en el tiempo y no me deja hacer las cosas, por ejemplo, vieron yo que estoy acá en esta clase. Che, ¿qué le pasó al profesor Saavedra? Y no, está triste, no quiere dar la clase. Bueno, está bien, habrá tenido un día un bajón, lo puede tener cualquiera. Ahora sí, yo hace 1 mes, 2 meses que estoy así, bueno, ya, ¿se entiende? Disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades y gran parte del día. Che, ¿querés que salgamos a caminar? No, no tengo ganas. ¿Querés que vayamos a jugar al fútbol? No, no. ¿No querés que vayamos al teatro a ver una linda obra de teatro? No, no, te agradezco. ¿Qué te parece si vamos a comer? No, 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 no tengo ganas. Eso llama la atención. Pérdida importante del peso sin haber hecho un régimen o aumento de peso. Entonces, esto también puede ocurrir. Yo recuerdo, por ejemplo, les contaba que cuando me separé por primera vez de mi primera esposa, caí en ataques de pánico, o sea, tuve ataques de pánico y bajé mucho de peso. Y esto lo notó la psicóloga donde yo trabajaba. Yo era encargado de seguridad en una empresa y la psicóloga, por ejemplo, se dio cuenta de que yo estaba bajando de peso y que estaba mal. Y obviamente, como me conocían todos en una empresa de 40, 50 personas, yo hablaba con uno, con otro, y manifestaba mi tristeza con uno, con otro, con otro. Y lamentablemente, bueno, digo lamentable porque no era digamos, lo normal. Pero lo bueno es que esta chica estuvo atenta y me recomendó a una conocida de ella que es psicóloga y ella me empezó a tratar este tipo de cuestiones. En 4 meses, 5, pude elaborar el proceso de duelo por la separación y ahí empecé a comer de vuelta. Ahí me di cuenta ya que estaba bien cuando me fui a un McDonald's y me comí 5 combos del McDonald's. Y después me fui a Kentucky y me comí 3 pizzas de mozzarella grandes. Y después me comí 3 postres y así. Y así me fui para el otro lado. O sea, de un extremo me fui al otro extremo. Bien o mal. Insomnio o hiperinsomnio, o sea, dormir demasiado o no poder dormir. Eso también es una manifestación de la depresión grave. Cambios de actividad, agitación psicomotora o retraso psicomotor. Fatiga o falta de energía casi todos los días o casi a diario. Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inadecuados casi todos los días. Disminución de la capacidad de pensar o concentrarse. Hay veces, por ejemplo, nosotros como profesores, que nos damos cuenta de este tipo de cuestiones en alumnos que uno, lo fácil es de agarrar y decir, pero este chico no quiere estudiar, no le gusta el estudio, este chico no. Cuando en realidad, y esto a través de una psicopedagoga, uno se puede dar cuenta que ese chico o esa chica lo que tiene es un problema de depresión, que puede estar atravesando esto, y que una de las manifestaciones es que no tiene concentración. No sé si les ha pasado de ver un libro, de leerlo, y mentalmente que no puedan concentrarse. Me refiero a esto en una consecución de días, no, digamos, un día.
Sí, un día uno puede tener un problema, digamos, de muchas cosas en la cabeza y bueno, puede pasar, pero me refiero a esto a un par de días que uno no se pueda concentrar, pierde la concentración. Y volvemos a lo mismo, el depresivo, la depresión mayor también puede conducirnos a la muerte a través del suicidio, porque hay pensamientos recurrentes de muerte, ¿sí? La persona no es que no tiene ganas de vivir, la persona ya piensa en morirse y tiene ideas suicidas. Importante esta presencia de 5 o más de estos síntomas, no solamente uno. Tiene que haber 5 o más de estos síntomas para yo conceptualizar o caratular esto como una depresión mayor. Por eso, los que están viendo las películas, vean si la persona tiene una depresión mayor a partir de que observan que hay más de 5 manifestaciones que estuvimos analizando, por ejemplo. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Y claro, no puede ir a trabajar, ya no hay sociabilidad, o sea, no sale a ningún lado, no sale, no tiene actividad. Se excluyen los síntomas asociados a enfermedades médicas generales, efectos adversos de medicamentos o de duelo. ¿Se entiende? O sea, no puedo catalogar como una persona con una depresión mayor a una persona que le diga, mire, lamentablemente tiene un CA de colon y tiene, no sé, con un pronóstico de vida de 2 meses. O sea, eso acá y en la China va a causar una depresión obvia, y esto no tiene que ver con este trastorno del estado de ánimo, ¿se entiende? Bien, o de duelo, ¿no? Por ejemplo, si uno se le murió un ser querido, hoy, ayer, y está así, obviamente no puede uno decir, mira, está con un trastorno de depresión mayor. No, o sea, es normal y característico que haga este proceso. Miren ustedes qué violento que es, ¿no? A veces el mundo laboral, que a uno por la muerte de un ser querido le dan 7 días, o sea, cuando es un familiar directo. Y si no es directo, le dan 2 días. O sea, se te murió tu abuela, tu abuelito, y mira, tenés que recomponerte en 2 días. El tercer día tenés que venir a laburar. Y uno a veces ni quiere saber nada con nadie, ni quiere ver a nadie, ni quiere hablar con nadie. Obviamente, tiene un proceso un poquito más largo y más espaciado, pero digamos que no se puede recuperar. Las causas de la depresión mayor, un componente genético también y un componente psicosocial. Factores de riesgo de la depresión, bueno, episodios depresivos previos, sexo femenino, o sea, una predisposición más grande en el sexo femenino que en el masculino, antecedentes familiares, episodios vitales estresantes, ¿sí? Violaciones o abusos o, digamos, personas que fueron víctimas de delitos, abuso o dependencia de sustancias, periodo posparto, como decían ustedes muy bien, antecedentes de intento de suicidio y también alguna enfermedad médica general crónica. ¿Qué pasa en los ancianos? Vieron que nosotros hablamos del adulto y el adulto mayor de 65 años. En pacientes adultos mayores, los síntomas y signos de una depresión son somatizados. ¿Qué quiere decir? Que el adulto mayor por ahí lo va a manifestar con un dolor abdominal o una cefalea. Entonces es muy difícil poder determinar si está atravesando una depresión mayor porque lo somatiza. ¿Qué le pasa, abuelo? ¿Qué tiene? Y a mí me duele mucho, tengo mucho dolor de panza.
o me duele mucho la cabeza, y puede estar atravesando una depresión mayor. El deterioro cognitivo también hace que esto sea un problema para diagnosticar. ¿Por qué? Porque no está orientado en tiempo y espacio, tiene un deterioro cognitivo, y ¿cómo sé yo si no me lo manifiesta? También se confundan los síntomas con el propio envejecimiento, por eso no son tratados correctamente. Y, viste, es una persona mayor, y viste que tienen una tendencia a la depresión, porque yo conozco personas mayores que tienen una vitalidad y tienen unas ganas de vivir que a veces exceden o nos pasan por arriba. No sé si conocen ustedes este tipo de personas. De mayores de 70 años que están joviales, que van, bailan, saltan, no sé, zapatean. Por ahí los vieron. Sí, eso sí, profe. Sí, ¿no? ¿Verdad? Yo al menos conocí, me acuerdo de una pareja que conocimos con mi señora que tenían 70 años, iban a bailar, iban a jugar al bowling. Yo, profe, trabajo en Pedraza, que es una agencia de viajes, que son todos adultos mayores. Claro, sí, tal cual, tenés razón. ¿Vos trabajaste o trabajaste? Se recontra divierten y tienen una vitalidad tremenda y mayor que ya te digo, los jóvenes. Claro, tal cual. Sí, me hiciste acordar porque esta pareja no se sabe... disfrazan, van a bailar. Sí. Vos sabés que esta pareja... Son súper creativos, porque ya es como que pasaron, digamos, los estereotipos, ya no les importa qué piensan, qué no piensan ellos. Y generalmente a veces hay gente que se quedó sola, se junta con otros y se organizan viajes y comparten los cuartos y eso. Está muy bien. Eso es lo que me decía esta pareja, que ellos habían viajado con Pedraza, ¿no? Pedraza. Que sí, que dice, che, ¿por qué no se juntan? Porque nosotros viajamos en un tour y está bueno que vengan y vas a ver que se van a divertir. No fuimos nunca, pero una amiga de mi señora fue y dice que la pasó bomba con ellos. Re joviales, re es como vitales. Un viaje de egresados para ellos. Sí, obvio. Muy buena onda. ¿Qué pasa en las residencias geriátricas? Bueno, hay mucha depresión, hay una tasa grande de mortalidad porque los que no padecen depresión o están en iguales condiciones, no se logra, identificarlos, no se los trata y lamentablemente pasa eso. A mi abuelita, por ejemplo, mi abuelita paterna, le pasó eso, pero ella ya era depresiva, tuvo un intento de suicidio, yo realmente no lo sabía, esto mi papá me lo contó hace poco, y cuando la internaron en un hogar hace, no sé, hace 3 años, 4 años, no hace tanto, con 92 años, y se deprimió y dice que se fue a dormir y se murió. Y es muy factible que estuviera con una depresión mayor. ¿Por qué? Porque ya sienten que no tiene sentido la vida, ¿no? ¿Para qué vivir? Está también lo que se llama el negativismo, que no creo que lo hayan visto esto en el hospital porque mucha práctica tampoco tuvieron. Pero están esos pacientes que se llama negativismo. ¿Qué quiere decir? Que no quieren comer, que no quieren hablar, que no quieren nada, y se negativizan y se quieren dejar morir de esa forma. Y que obviamente tienen que ser atendidos por salud mental. Yo recuerdo un caso de un señor que lo internaron por mal estado general, que venía de un geriátrico, que a los 2 o 3 días cayó la hija con un escribano, le hizo firmar unos papeles, la hija desapareció, no vino nunca más, y él se dio cuenta que lo abandonaron ahí porque nadie lo venía a visitar. Nosotros le poníamos onda, le poníamos pila, lo ayudábamos a que él esté
anímicamente bien, pero no quería comer, no quería bañarse, no quería nada. En un mes murió. Se negativiza. Muy factible que tenga una depresión mayor. Suicidios. En 2017 hubo 3.222 personas que se quitaron la vida, de acuerdo a datos oficiales. Entre quienes se suicidaron, el 80% fueron hombres y 20% fueron mujeres. De estos, el 27% fueron jóvenes de 15 a 29 años, representando la segunda causa de muerte en este grupo etario. En marzo, miren, chicos jóvenes, ¿no? En marzo del 2015 se promulgó la Ley de Prevención del Suicidio, la cual todavía no fue reglamentada. ¿Qué quiere decir? No sé si ustedes saben de que las leyes tienen que ser reglamentadas, ¿no? No sé si saben esto de las leyes. ¿Hay alguna abogada o algún abogado en el grupo? No. Bueno, cada vez que se promulga una ley, después tiene que haber una reglamentación de la misma. Por ejemplo, si un artículo dice, a partir de la fecha se prohíbe a todo motociclista andar por la calle sin casco. Bueno, yo entonces salgo mañana con mi moto y me pongo una cacerola en la cabeza. Me agarra la policía y me dice, ¿usted qué está haciendo con esa cacerola en la cabeza? Bueno, mire, dice la ley que todo aquel que no tenga un casco, sí, pero ese no es un casco, este es una cacerola, señor. Es que tiene que salir en el boletín oficial primero. No. Está bien, sí, sale en el boletín, pero me refiero a que tiene que estar reglamentado. ¿Qué quiere decir? Que hay una reglamentación de esa ley que diga que para el artículo 1, que dice que todo motociclista tiene que salir con casco, la reglamentación dice qué tipo de casco necesita el motociclista. O sea, cuando hablamos de casco, dícese de esto y esto y esto y esto, ¿se entiende? Esa es la reglamentación que tiene que haber para toda ley. No sé si ustedes leyeron la ley 24.004, que es la ley de enfermería. ¿La conocen? ¿O no? Sí, profesor. Ah, bueno, me asustaron. La ley 24.004 es la ley nacional de enfermería y tiene su reglamentación al lado. Entonces hay que leer el artículo y la reglamentación que tiene al lado, que especifica lo que dicen los artículos, ¿sí? Esto es lo que hace el Ejecutivo generalmente. Bueno, acá dice que se promulgó la Ley de Prevención del Suicidio, pero todavía no fue reglamentada. Pero esto en el 2017, no sé si ahora está en ese mismo estado. La ley declara de interés nacional la capacitación profesional para detectar y atender a las personas de riesgo. También exige una línea telefónica gratuita de escucha a situaciones críticas cuyos operadores estarán debidamente capacitados en la atención en crisis y riesgo suicida. Lamentablemente pasan 10 minutos desde la idea hasta la consumación del hecho. Por eso es importante que estos operadores estén debidamente capacitados. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el número o el centro de atención al suicida es el 135. Importante saberlo. No porque nos queramos suicidar, sino porque se lo podemos manifestar o comentar a alguien. Pero lamentablemente está atendida por voluntarios y no hay turnos nocturnos donde se suceden los suicidios generalmente. Miren qué dato significativo. ¿Cómo? A la noche no hay para operadores y no. Pero si a la noche hay más suicidios. También se prevé la capacitación a personal de fuerzas de seguridad para su comportamiento ante personas con padecimientos mentales y consumos problemáticos. Esto fue informado en el diario Litoral el 10 de septiembre del 2019 en la edición digitalizada. Que ven que es una, digamos, una
unos registros muy actuales del 2019 y que, entre otras cosas, se pide que no solo haya personas capacitadas, sino también que la fuerza de seguridad. ¿Por qué? ¿Qué pasa si uno interpreta, por ejemplo, que un vecino se quiere suicidar o que está pasando algo raro? ¿A quién llama? A la policía. Y generalmente va el policía y si no tiene, digamos, la capacitación, es muy difícil que lo pueda abordar. Generalmente por ahí las fuerzas de seguridad no tienen esto. Esto es lo que pasó hace poquito con este oficial de policía que murió a manos de un paciente esquizofrénico paranoide, ¿vieron? Ahí en la zona del Malva, donde está el Museo Malva, ahí en la calle Figueroa Alcorta. Que sacó un cuchillo y lo mató. Y había una psicóloga, no sé si ustedes leyeron el relato, que decía, no, pero este es un paciente psiquiátrico, tienen que abordarlo de otra manera y hay que contenerlo porque no es un, ¿cómo se llama? No es un chorro y que bla, 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 bla. Conclusión, mató al policía. En fin, por eso es importante la capacitación que se tiene que hacer al personal policial. Factores protectores del suicidio: asistencia clínica eficaz y adecuada de trastornos mentales y de abuso de sustancias. Asistencia clínica eficaz. Si yo estoy diciendo, la ley de salud mental está diciendo que todo paciente con este tipo de trastornos vaya a la guardia del hospital y los enfermeros y el equipo de salud de la guardia no está capacitado para abordaje de este tipo de pacientes, ¿y de qué estamos hablando, muchachos? ¿Se dan cuenta? No por nada salió ese curso que yo hice y que me acuerdo muy bien haber dicho, me extraña que yo junto con otra persona más estemos acá presentes cuando en la guardia somos 40 y éramos 2 nomás que nos habíamos anotado. ¿Por qué? Y porque les puede pasar a cualquiera que esté en la guardia de un hospital que reciba un paciente con este tipo de manifestaciones. Acceso restringido a métodos muy letales de suicidio. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Es característico y común que nosotros vieron que nuestro equipo de bolsillo, en este caso la tijera, la tengamos aquí ¿cómo llaman? El bolsillo de la solapa. Esto no se debería llevar a cabo así, de esta forma, con pacientes que son que tienen esta ideación suicida. ¿Por qué? Porque le pueden sacar la tijera y se pueden matar en el momento. Apoyo familiar y comunitario. Esto es lo que también resaltaron ustedes hace poquito. Habilidades aprendidas en resolución de problemas, creencias culturales y religiosas que tal vez puedan disuadir el suicidio. O sea, algunas religiones que puedan abordar este tema y lo aborden bien, bueno, también tomarlo como una solución para el problema. Frente a un paciente con ideación suicida, tenga en cuenta, los médicos y profesionales de la salud deben evaluar a sus pacientes para detectar la depresión y el riesgo de suicidio. Aunque nosotros hacemos asistencial y estamos con nuestros pacientes, ¿verdad? Es importante, chicos, como enfermeros, que estemos observando y estemos atentos a este tipo de cuestiones. ¿Recuerdan que dijimos que si uno quiere suicidarse, que estaría bueno preguntarle, ¿y cómo te querés suicidar? ¿Cómo llevarías el plan a cabo? Comentárselo al grupo de salud mental. Siempre esto tiene que estar, digamos, uno estar atento. Cuando vivencien esto, cuando estén trabajando y estén en un servicio, se van a dar cuenta que esto es muy característico si es que les preocupa o ocupa los pacientes. ¿Por qué digo esto? Porque hay algún papanata que por ahí está todo el día mirando la tele o leyendo un libro y le importa 3 pepinos lo que le pasa a los pacientes. Eso
hay de todo en la viña del Señor, como quien dice uno, ¿no? Tenga en cuenta la escala de depresión geriátrica para cribado de depresión. Sí. Sí, escucho. No, pero dicen que generalmente los suicidios no avisan cuando, o sea que uno tiene que estar muy atento para darse cuenta, pero ellos jamás avisan, o sea que no dicen. Bueno, eso en otro contexto. Yo hablo en el contexto del hospital que el paciente ya ingresó por intento de suicidio. ¿Sí? Pero Alejandra, lo que vos decís está muy bien también porque, bueno, no. Ahora recuerdo un día que una médica, una residente, una chica muy joven, tuvo la feliz ocurrencia de, ellos estaban en un tercer piso, clínica médica, y tuvo la feliz ocurrencia de abordar a un paciente, decirle, ¿cómo te va? Che, mira, te sacamos sangre, ¿viste que te sacamos sangre ayer? Bueno, dio que tenés HIV, pero bueno, lamentablemente viste, la sintomatología corresponde a eso. Y ahora discúlpame porque tengo muchas cosas que hacer. El paciente se deprimió mal y se tiró. La primera ventana que agarró, se tiró y se mató. Por eso es tan importante cómo uno comunica y lo que comunica a los pacientes. Hay que tener mucho cuidado. Tampoco paralizarse, pero tener la capacitación necesaria para este tipo de cosas. Por eso, esta charla los capacita. Así todo, estaría bueno hablarlo, estaría bueno contextualizarlo en un campo de, ¿cómo se llama?, de prácticas. Y también estaría bueno para el que quiera dedicarse a la atención de los pacientes neuropsiquiátricos que haga el curso o la especialización que se hace en el Hospital Moyano, que dura 9 meses y que, bueno, les da el título habilitante. Más que habilitante, les da el título de que han sido capacitados. La mayoría de las personas con depresión se benefician de hablar sobre sus sentimientos, o sea, la escucha activa. No sé si ustedes estuvieron haciendo planes de cuidados o PAES y vieron que una de las acciones de enfermería que ponen muchos al respecto de estas manifestaciones de depresión es escucha activa. ¿Qué tiene que ver con escuchar? Estar presto a escuchar al paciente y no tanto a leccionar. Porque muchas veces uno tiene la tendencia a querer aleccionar a quien tiene al lado en vez de escucharlo. Es importante primero escuchar. ¿Sí? Personal de enfermería puede valorar la peligrosidad de los pensamientos suicidas de un paciente. No es lo mismo escuchar a un paciente decir me siento tan mal que ojalá que me muera, a que diga tengo un arma de fuego en casa y tan pronto como me den el alta me voy a matar. Es mucho más específico, más claro el mensaje que, bueno, que uno tenga un día que diga, mira, la verdad que me quiero morir. Por ejemplo, yo ahora estoy oliendo un olor a, no sé, que están haciendo una carne acá al lado que me están matando y digo, bueno, me quiero matar, pero no es literal, digamos. Solamente el olor, no sé, un pelleto, no sé qué están cocinando, me está volviendo loco. Bueno, en ese caso es necesario preguntar puntualmente, ¿usted de ser posible se lesionaría o se heriría a sí mismo? Tratamiento medicamentoso de la depresión mayor. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como el escitalopram, o la paroxetina o la sertralina, o el citalopram, ¿sí? O la fluoxetina. Son muy conocidos. Inhibidores selectivos de serotonina y noradrenalina. Inhibidor de la recaptación de serotonina y dopamina, como el bupropión, o antidepresivos tetracíclicos, como la mirtazapina. Todas estas son medicaciones que pueden tomar los pacientes con depresión mayor. Inhibidores también selectivos de la recaptación de noradrenalina,
antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la monoaminoxidasa, o sea, los IMAO. ¿Qué tienen que ver todos estos generalmente? Vieron que está hablando acá de la serotonina o la noradrenalina o la dopamina. Generalmente, el neurotransmisor para el estado de ánimo es la serotonina. O sea que si yo tengo serotonina en buena cantidad, y yo no voy a estar depresivo. Si esto disminuye, sí. Entonces, como el escitalopram, como la fluoxetina o la paroxetina, o como los otros medicamentos, son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Qué quiere decir esto? No sé si pueden ver en esta imagen que tenemos acá una... tenemos una... ¿ven acá el cursor que se mueve? No, ¿no? ¿O sí? Sí, se ve, profe. Bueno, acá tenemos la presinapsis de una neurona y acá tenemos la popsinapsis. De la presinapsis sale la serotonina, que es su precursor es el triptófano. ¿Está bien? La serotonina obviamente sale de la neurona, de la presinapsis, y se va a la otra neurona, conduciéndose y alojándose en su receptor. ¿Qué pasa? Si póngale que van 10 serotoninas a la popsinapsis acá, y hay 4 receptores, van a sobrar 6. ¿Qué pasa con esos 6 moléculas de serotonina que están sobrando? Vuelven a la presinapsis, o sea, vuelven al lugar de origen. ¿Qué hace la fluoxetina, la paroxetina, o sea, los inhibidores de la recaptación de serotonina? Bueno, como muy bien dice la palabra, no dejan que vuelva esta serotonina que sobró a la presinapsis, le cortan el paso, razón por la cual esa serotonina que sobraba va a ir a la popsinapsis. Y de esa manera va a haber una mayor conducción de serotonina, razón por la cual va a permitir que el paciente que está depresivo ya no vaya a sentir tanta angustia y depresión. ¿Se entiende eso, chicos? Lo mismo con la dopamina y con la noradrenalina, que también son conductores de este tipo de estímulos. Por eso acá tienen inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, selectivos de la serotonina y noradrenalina, de la recaptación de serotonina y dopamina, ¿se entiende? Como también tienen los inhibidores de la IMAO. Entonces, ¿por qué? Porque el síndrome serotónico se debe a la combinación de los inhibidores de la recaptación de serotonina con los IMAO. Y los efectos adversos graves pueden ser una crisis hipertensiva y una interacción mortal con antialérgicos y antihipertensivos, cuando se toma esta medicación. Obviamente que el tratamiento, como dijimos, tiene que ver con un tratamiento medicamentoso y también un tratamiento psicoterapéutico para el depresivo. Dijimos que el psiquiatra va a indicar esta medicación, que es con doble receta o triple receta, por seguridad, y también va a haber un tratamiento psicoterapéutico. También hay tratamiento electroconvulsivo que, si alguno vio alguna película de las que yo les dije, es muy factible que vean este tipo de tratamiento que sigue habiendo. Electroshock o terapia electroconvulsiva, que es la aplicación de corriente eléctrica al encéfalo, lo que induce a una convulsión generalizada. Se realiza bajo anestesia general con relajación muscular y aumenta las concentraciones de neurotransmisores en el encéfalo, aliviando la depresión. Se utiliza en pacientes con síntomas intensos y prolongados.
Y así esta bonita página finalizó. ¿Sí? 10:55. ¿Les gustó? Muy interesante. Sí, muy interesante. Bueno. Los trastornos del estado de ánimo es un padecimiento que lo tienen las personas comunes y en realidad todas las personas. Nosotros como enfermeros, como parte del equipo de salud, también padecemos de lo mismo, chicos. O sea, no somos inmunes a este tipo de dolencias o de circunstancias. Por eso también estaría bueno que también estemos atentos y conscientes a este tipo de cosas, o si tenemos algún compañero de trabajo que esté vivenciando esto como parte del equipo de salud. No porque seamos enfermeros somos inmunes a este tipo de circunstancias. Podemos tener un trastorno obsesivo-compulsivo, o sea, un trastorno de la ansiedad, y que tengamos que ser medicados con benzodiazepinas, o también podamos tener un problema de depresión mayor. Tengo una compañera que de hecho está trabajando con nosotros en la Grielson como profesora y entró desde el año pasado en una depresión severa, importante, y está tomando fluoxetina. Y lamentablemente no le permite ir al trabajo. Estuvo 6 meses de licencia por esta cuestión, está en tratamiento psiquiátrico y bueno, y un buen día se levantó y empezó a llorar y le dio tristeza, sintió una gran angustia y no pudo resolver cuestiones tan elementales como bañarse, cambiarse o ir a comprar. Vieron que para todo este tipo de cuestiones, vieron que hay una inhibición o un dejamiento de cuestiones elementales, ¿no? Este tipo de pacientes dejan de hacer cosas normales y funcionales de la vida diaria, ¿no? Así que bueno. Bueno, chicos, ya tenemos bastante información, ¿eh? Ya por las películas que se vieron, hay varias cuestiones que les están permitiendo poder determinar, che, me parece que este tiene un trastorno bipolar, me parece que este tiene una depresión mayor, o este tiene un trastorno obsesivo compulsivo, o un trastorno de la ansiedad, ¿sí? Así que vayan viendo este tipo de cuestiones. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No? No, yo no. Bueno, me alegro. Bueno, chicos, nos estamos viendo, si Dios quiere, la semana que viene, ¿eh? Así que cualquier inquietud, cualquier duda, dejé algunas preguntas para que puedan responder ahí en la plataforma, y así de alguna forma van haciendo como un cierre de todo este tema y les va quedando mucho más grabado todas estas cuestiones. Esta clase fue grabada, y